Conversar de estos temas con el señor Bratton. Esto va a ser en algunos minutos, pero nosotros vamos a hablar ahora de otro tema también relacionado con la seguridad, porque diversas son las reacciones que han generado las declaraciones del ministro Rospigliosi, quien ha asegurado que se ha detectado infiltración de elementos terroristas en algunas universidades públicas de nuestro país. Mientras que la Asamblea Nacional de Rectores no descarta esa posibilidad, el analista político e integrante de la Comisión de la Verdad, Carlos Tapia, aseguró que Sendero Luminoso no tiene ninguna opción en dichos centros de estudio y que no representa peligro de rebrote terrorista. Bueno, y al respecto tenemos un informe especial preparado por Verónica Linares. El terror se apoderó de las universidades estatales durante varios años. El proselitismo marxista-leninista era cosa de todos los días y hay de aquel que abiertamente manifestara su desacuerdo. La infiltración de Sendero Luminoso y el MRTA en los campus universitarios fue nefasta, no solo por el terrorismo en sí, sino también por las medidas radicales que se tomaron para eliminarlo. Tanques militares en los patios, comisiones interventoras y, lo que es peor, la desaparición sospechosa de estudiantes y profesores. El caso más recordado es la tortura y asesinato de 9 alumnos y un catedrático de la Cantuta. Fueron cerca de 20 años de autoritarismo en los centros de estudios superiores, primero la subversiva y luego la gubernamental. Por eso el terrorismo es un tema particularmente delicado y doloroso para los estudiantes universitarios y, según algunas autoridades, esto podría continuar. El presidente de la Asociación Nacional de Rectores, Francisco Delgado de la Flor, admitió a un medio escrito que hay infiltraciones terroristas en las universidades y manifestó estar de acuerdo para que se inicien las investigaciones. El ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, por su parte, dijo haber recibido varias denuncias de rectores a nivel nacional sobre este tema y aseguró que ya se han realizado las primeras pesquisas, pero se negó a dar mayores detalles. Los terroristas, cuando tenemos un régimen democrático, intentan usar las libertades que existen en un régimen democrático para sus fines de violencia y destrucción. Nosotros lo tenemos identificados, estamos haciendo trabajos a ese respecto, pero tenemos que coordinar, por un lado, con las autoridades universitarias y también es necesario hacer una revisión no solamente de las leyes, sino de los sistemas judiciales. Porque, como ustedes saben, juzgar a terroristas o a gente que pertenece a una banda terrorista no es sencillo. Acudimos a la Universidad Enrique Guzmán y Valle, la Cantuta, para saber qué opinan los estudiantes sobre la posible filtración de terroristas. Ay, pienso que está loco porque nosotros reclamamos para defender nuestros derechos y a veces algunos compañeros van al extremo, ¿no? Pero ellos lo tildan que es terrorismo, ¿no? Y eso no es terrorismo, esa es la defensa de los derechos de los universitarios. ¿A qué actitudes de extremo te refieres? Por ejemplo, la toma de la universidad el año pasado dijeron que había infiltrados de los terroristas, todas esas cosas, ¿no? Y eso es mentira, porque los alumnos quisimos reclamar nuestros derechos, por ejemplo, la rectora está ahí por las puras, quisimos reclamar y lo tomaron como un acto terrorista. Todo eso es una mentira, ¿no? Porque al menos acá en esta universidad no se ve cosas de ese tipo, ¿no? Personas infiltradas del terrorismo, nada por el estilo. Siempre hay algunas reacciones protestando, por ejemplo, reclamando algunos bienes que de repente no es parte de los estudiantes como derecho. Nada más, no hay otra cosa más con respecto al terrorismo, nada por el estilo. Está muy equivocado. No. ¿Los dos? ¿El Sí, ministro Interior también? Sí. ¿Por qué? Porque eso de indicios de terrorismo no lo veo acá. Por lo menos aquí en la Cantuta. Por lo menos acá, si uno reclame por un derecho como alumno, no porque quiere inducirse al terrorismo, nada que ver. Yo pienso que estaba muy equivocado, ¿no? Yo pienso que acá todos los alumnos reclamaban por un derecho que es justo. Y a veces eso las autoridades superiores lo confunden las cosas, ¿no? Yo creo que solamente son suposiciones que hacen por marginar a las universidades que hacen a veces voces de protesta contra las autoridades y solamente por opacar eso. Ante todo creo que están hablando eso por la lista ganadora que fue creo la lista 8 y creo que... ¿Aquí en la Cantuta? Aquí en la Cantuta fue la lista 8 por lo que estoy enterada. Y creo que los comentarios han sido por esa lista, dice que detrás de esa lista
O sea, por lo que yo he escuchado, que está detrás de la Patria Roja y todo eso, y creo que o sea, que si hablan debe ser porque tienen algo que decir, ¿no? Y saben algo, ¿no? Pero esa es opinión de cada uno, creo. O sea, que hay una lista que ha ganado aquí en la Cantuta y dicen que detrás de esa lista habría gente... Claro, pero creo que antes de hablar debería haber pruebas, ¿no? Además, si ellos han salido elegidos es porque ha habido un apoyo que los alumnos han dado, ¿no? Entonces, sé que toda la universidad, que la mayoría es de la Patria Roja, no es así, ¿no? No se puede volver entonces a los tiempos pasados en que había la represión estudiantil con ocasión de la presencia senderista o terrorista en las universidades, y muchas gentes que pensaban de una manera distinta y que querían hacer un tipo de reclamo justo, no lo hacían por temor de ser acusados como terroristas, y por lo tanto eso va acumulándose hasta que llega un momento en que explota como una caldera. Eso no es bueno. Una manera inteligente de abordar el tema preventivo para que de la protesta radical no se pase a una acción violenta es el diálogo y la discusión para encontrar propuestas que busquen resolver los problemas que hacen que los estudiantes se movilicen, justamente, ¿no? El analista Carlos Tapia asegura que hablar de terrorismo en las universidades, como años anteriores, es imposible y que el tema podría alarmar a la población. Es un poco de exageración. Yo sostengo de que no hay que bajar la guardia, lo que está haciendo el Ministerio del Interior en la lucha contra el senderismo en el Valle del Río N, en el Guayaga, es correcto, comisionado por la paz, en fin. Pero ahora, decir que ya en las universidades y señalar muchas universidades o varias de ellas que hay presencia, infiltración terrorista, podría aparecer como que de nuevo viene toda una carga ideológica regresiva. Yo creo que ya no es posible. Yo creo que la juventud está vacunada. Ese tipo de argumentos de la década de los 70 no deberían tener mayor receptibilidad en las universidades. Hay que confiar pues en las inteligencias de nuestros estudiantes universitarios. ¿Por qué van a aceptar seguir a Bin Laden o a Abimael Guzmán? Pero el ministro Rospigliosi adelantó que se coordinará con los diferentes rectores para que haya mayor seguridad policial al interior de las universidades. No se trata de que haya intervención militar en las universidades, eso está absolutamente descartado, sino lo que se trata de hacer un trabajo policial de inteligencia para descubrir la posible infiltración terrorista en las universidades y luego de tener los resultados someterlos al Poder Judicial. Ese es el camino que usa la democracia. Para eso necesitamos, por cierto, la cooperación de las autoridades universitarias y de las autoridades judiciales. Los estudiantes de la Universidad Mayor de San Marcos también tienen una opinión sobre este tema. Bueno, yo creo que eso de terrorismo ha bajado ahora y los chicos solamente creo que discuten cosas que tienen que discutir. Por ejemplo, los profesores que incumplen tantas cosas, sobre los exámenes, que hay profesores que también ganan demasiado dinero y no hacen nada. Y yo creo que eso de terrorismo, no, todavía no, nada que ver. ¿Estarían confundiendo a las autoridades? Sí, yo creo que sí. Terrorismo no, lo único que se ven reclamos justos. ¿Terrorismo en las universidades? Depende de cada chico si se deja influenciar o no por esas cosas. ¿Tú qué has visto en tu universidad? Lo que yo he visto son cosas normales hasta el momento, no pasa nada novedoso. Bueno, terrorismo ahorita en las universidades creo que ya no hay, porque creo que ya se controló todo eso y estamos estudiando tranquilo nada más. ¿Y qué te parece que estas dos autoridades hablen sobre ese tema? Bueno, no sé, que estén hablando esas cosas, porque ahorita ya no hay movimientos así que perjudican el estudio de todos, ¿no? Y pienso que deberían investigar más al respecto, ¿no? Porque se podrían estar involucrándose muchos estudiantes que quizás son inocentes, ¿no? Que de alguna forma no han tenido nada que ver o no tienen nada que ver, pero sin embargo por las ideas que ellos tienen de estar en contra del gobierno, puedan ser acusados por eso, ¿no? Bueno, eso siempre ha habido, ¿no? Infiltración de terroristas siempre. Que a veces, bueno, considero que no se puede evitar por la coyuntura que vive el país, ¿no? Bueno, no estoy de acuerdo, pero, o sea, pienso que generalmente somos facultad de letras, derechos, ¿sí, no? Pero es debido a las circunstancias en que vivimos, pues, que cierto molesta y el afán de protesta y de que se escuche la voz hace que salgan estos grupos, pues. O sea, ¿puede haber infiltración terrorista? De hecho que hay. Es en todos lados. ¿Ustedes lo han sentido? ¿Tú, por ejemplo? No, yo recién he ingresado y todavía no sabemos mucho de eso, pero sí nos han hablado que puede haber ese tipo de personas que no nos dejamos guiar un poco, pues, porque dicen que
¿cómo se dice? Te motivan para que le sigas, pero uno debe mantenerse al margen respecto a ese tema. Que es una tontería y que deben saber más sobre, o sea, preguntar más a los alumnos, porque los alumnos son los que estudian acá y saben más de lo que ellos supuestamente están en las cabezas y no se enteran lo que ocurre realmente dentro de cada aula o de cada salón. Yo pienso que debe haberse equivocado, ¿no? Que debe ser un error, porque yo que soy estudiante, yo me doy cuenta de lo que pasa acá, ¿no? Y no he notado eso. Y yo no creo que, o sea, si no he notado no es porque no esté informado, sino al contrario, porque estoy informado y no creo. Debe ser un error que habrán cometido, o una falsa información, o algo que esté corriendo en la universidad, de algún otro grupo político, o alguna gestión que quiera hacer el rectorado, ¿no? Sí, están hablando de movimientos subversivos, porque uno está reclamando nuestros derechos. En mes de abril hubo un movimiento de acá por reclamo de la no matrícula, ¿no? Y ellos toman esos reclamos como movimiento subversivo, ¿no? Entonces, están confundiendo las cosas. Lo lógico, están confundiendo las cosas. Carlos Tapia pide a las autoridades tocar el tema del terrorismo con mucho cuidado, pues otros podrían sacarle provecho. Miren, la democracia es sinónimo de debilidad en la lucha contra el terrorismo. En cambio, el autoritarismo, Vladimiro Montesinos, Fujimori, fueron firmes en la lucha contra el terrorismo. Se estaría entonces subliminalmente diciendo de mejor que regresen de nuevo lo que tuvieron antes, porque de esa manera se garantizaría la derrota del terrorismo, ¿no? Yo recuerdo que se decía después del coche bomba del Polo, ¿no? Van a venir otros coche bombas, en fin, no sé. Hay que ser realista, ¿no? Igual lo del Valle del Río N, ¿cuántos distritos son? El Perú tiene de 2.000 distritos y hay presencia alguna del terrorismo en ¿qué? En 10 distritos, 12 distritos, de 2.000. Entonces tampoco hay que exagerar, ¿no? El viernes el ministro Rospigliosi se reunirá con el presidente de la Asociación Nacional de Rectores para coordinar acciones conjuntas. Luego del ocultamiento vivido en la década pasada y los excesos cometidos, el tema amerita sin duda una profunda investigación. 7:34, es realmente preocupante lo que puede suceder en las universidades. Sin duda no hay que descuidarse en este tema, aunque por supuesto hay que tratarlo con todo cuidado, con todo respeto, además por la autonomía universitaria, y contar, como se dijo en la nota, con la colaboración de los estudiantes y de las autoridades. Así es, como dijo Carlos Tapia, está bien que las autoridades no bajen la guardia y observen este tema siempre bajo la lupa, pero tienen que manejarlo de una manera cautelosa, con mucha serenidad, y por supuesto cada anuncio tiene que estar respaldado por la información respectiva, una información plenamente verificada y que tiene que estar al alcance de la opinión pública. Bueno, El terrorismo también llegó hasta las universidades. Las declaraciones del ministro Rospigliosi sobre que hay infiltrados ha causado diversas reacciones. El sensible tema de las supuestas infiltraciones subversivas en las universidades, señaladas por el ministro del Interior, causa desazón entre estudiantes y autoridades educativas. Tiene la intención de, en primer lugar, amedrentar a los estudiantes, ¿no? Que el próximo 13 de junio vamos a realizar una movilización aquí en Lima. Y en segundo lugar, desprestigiar a las universidades. En tanto, el rector de la Universidad San Marcos desmiente la presunta infiltración en esta casa de estudios. Que los canales de expresión de los estudiantes son por las vías institucionales y democráticas de la universidad y que no hay ninguna infiltración terrorista en San Marcos. Definitivamente, en la universidad más antigua de Sudamérica se respiran otros aires desde que el terror fue desterrado. Hay alumnos que predican posiciones radicales, pero esto es parte de la democracia. Aquí no se censuran las tendencias políticas, pero no quiere decir que se fomente la subversión. Está lejano el horror vivido entre los años 80 y 90. Ante la posibilidad de una intervención militar en los claustros universitarios para prevenir el fortalecimiento de grupos sediciosos, la posición es unánime, el rechazo. No hay necesidad en este momento de una intervención de ningún tipo. Más bien lo que sí habría necesidad es que el gobierno intervenga directamente en apoyo económico a las universidades. Esto no es una base militar, es una universidad. No es necesario, nosotros nos apoyamos solos, o sea, no es necesario.
Consciente del pasado convulsionado que envolvió a los centros de estudios superiores, el rector de San Marcos instaló una comisión de concertación integrada por representantes de todas las facultades, así como por profesores, estudiantes y obreros, para evitar que se repita la triste historia. El ministro del Interior se reunirá mañana con el presidente de la Asociación Nacional de Rectores para discutir este espinoso y delicado tema. Luisa Vargas, ATV Noticias. Se comprobó que existen rezagos de sendero luminoso en la selva peruana. Desafortunadamente, este mismo tema vuelve a ocuparnos hoy, pero esta vez por una posible presencia subversiva en las universidades nacionales. Janet Mori nos ofrece mayores detalles en el informe central. Han pasado 10 años para que en las universidades peruanas los alumnos respiren nuevamente los aires de la libertad de expresión. Antes, estudiaban entre dos fuegos, las arengas de sendero luminoso y la intervención militar. Todo esto quedó atrás. Sin embargo, las recientes declaraciones del ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, removió nuevamente los cimientos de los claustros universitarios, la supuesta infiltración de terroristas en las aulas. Ellos, usando, como digo, las libertades democráticas, están intentando nuevamente infiltrarse en las universidades. ¿De qué manera se estaría manifestando? Nosotros lo tenemos identificados, estamos haciendo trabajos a ese respecto. Esta hipótesis recibió el apoyo del presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, Francisco Delgado de la Flor. Para él, los rumores sobre esta infiltración recobran fuerza con las tomas de locales que se originaron este año en varias universidades de provincia. Por ejemplo, en Tarapoto ha habido tomas de locales, en Juliaca también, y cuando ocurren estas tomas de locales no son solamente los alumnos, son una serie de organizaciones que comienzan a aparecer y que ayudan a la toma de locales. Pero aún no existen pruebas que probarían tal infiltración. Seguridad del Estado tiene que haberle dicho algo como para que él pueda declarar tan enfáticamente, incluso más. Él ha dicho que hay infiltración terrorista en las universidades de Lima. Ante la falta de pruebas, la Federación de Estudiantes del Perú salió al frente. Sus miembros creen que tales versiones son producto de una cortina de humo para tapar el descontento masivo por la enseñanza universitaria. Han habido amenazas incluso de detener a estudiantes en las próximas horas o en los próximos días y esperamos que el ministro tenga pruebas de lo que está diciendo. ¿Pero qué opinan los alumnos? Muchos creen que el gobierno quiere confundir la libertad de optar por una ideología, sea de cualquier partido, con utilizar la universidad como cobertura de acciones terroristas. Yo no soy para nada comunista ni materialista, pero eso opinan de ellos. Los muchachos creen que algún día vamos a llegar al comunismo y que vamos a ser felices, va a haber igualdad. Bacán para ellos. Cada uno es libre de escoger una ideología, estudiarla y nos sirve a nosotros como doctrina para enriquecernos más. No significa que muchas personas digan sí, que en San Marcos todavía sigue el terrorismo porque se siguen enseñando esas cosas, pero no es así, pues. Para proteger la integridad universitaria, la Asamblea Nacional de Rectores tomará medidas. Nosotros rechazamos cualquier tipo de intervención, salvo cuando se trate de que las fuerzas públicas cuiden el capital social que está a cargo del rector en este caso. En la actualidad existen 415.000 estudiantes en todo el país que no han sufrido los estragos de la subversión. Una generación que tiene un concepto diferente sobre progreso y desarrollo social que en décadas pasadas. La Federación Peruana de Estudiantes pedirá que se declare en estado de emergencia las universidades debido a los continuos casos de corrupción que este organismo ha denunciado, delitos que según la Federación son ocultados por el gobierno con las versiones de supuestas infiltraciones terroristas, las cuales años atrás marcaron negativamente los pensamientos de muchos jóvenes peruanos. Janet Mori, 90 segundos.
La década de los 80 estuvo marcada por el accionar de grupos terroristas en las universidades nacionales. Después de un controvertido proceso de intervención política y militar, la situación fue controlada. En la actualidad, para el ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, existen indicios de que elementos subversivos estarían recomponiéndose en los claustros universitarios. Estas declaraciones han generado malestar en diversos sectores y en especial entre los estudiantes, como nos informan Carlos Ábalos y César Jorge. Veamos. Malestar y preocupación ha generado las afirmaciones del ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, en torno a una supuesta infiltración de elementos terroristas en las universidades peruanas, en un intento de rearticularse para generar el terror. Ante esta situación, se pronunció el defensor del pueblo, Walter Albán. Yo lo que creo es que él seguramente tiene elementos, ¿no es cierto?, que sustentan esto, pero creo que esto tendría que ser mejor explicitado, mejor planteado, porque repito, el problema es de que anuncios o afirmaciones tan tajantes, donde no hay una información suficiente sobre qué es lo que las sustenta, conducen a temor, conducen a atemorizar a la población. Tales declaraciones también motivaron que la Federación de Estudiantes del Perú convocara una conferencia de prensa para expresar su descontento. La representante estudiantil, Magali Rosado, demandó al ministro Fernando Rospigliosi mostrar pruebas que corroboren su denuncia. Son simplemente para tratar de tapar toda la corrupción que existe en las universidades, la crisis que está viviendo la educación y además la falta de intención del gobierno por solucionar los problemas de la mejor forma posible. Han habido amenazas incluso de detener a estudiantes en las próximas horas o en los próximos días y esperamos que el ministro tenga pruebas de lo que está diciendo. Motivados por esta situación y con la finalidad de conocer la opinión de los estudiantes universitarios, quienes son los más afectados con tales declaraciones, visitamos 2 universidades nacionales. Él supone nada más, pero no hay pruebas contundentes que diga con certeza que existe. Yo opino que se debe investigar, ¿no? Si es que ha comprobado eso, se debe investigar y se debe erradicar a esas personas, ¿no? En primer lugar, eso es mentira. Creo que en estos 6 años que estamos en la universidad no hemos visto ninguno de esos grupos, esos tipos. Yo considero que de repente las manifestaciones de los alumnos que han salido a la calle a protestar y todo eso, lo ha tomado de una manera, lo ha interpretado de una manera que no es la correcta, ¿no? En un rápido recorrido por las aulas universitarias, percibimos un ambiente de tranquilidad. Sin embargo, 2 llamadas telefónicas a nuestra redacción de personas que se identificaron como alumnos de la Universidad Nacional Federico Villarreal aseguraron la presencia de movimientos subversivos en esa casa de estudios. Carlos Ábalos, Canal N.